¿Cómo están, jóvenes? Buenas. Vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres ahí en el chat. Déjenme ver si dejo subiendo un video. El video de la clase anterior. Justo hoy día me han tocado horas enseguidilla. Me ha dado dos materias, nada. 3 materias me tocan. Me han tocado 3 materias enseguidilla. Y estaba viendo que tenemos un receso. Y yo pensé que el receso era 15 minutos. Ha sido no más de 10. No hubiera quedado conectado, ¿no? Ajá, sí, de 10 minutos nomás es el receso. Pero ya estamos aquí, jóvenes, entonces vayan colocando allí sus dos apellidos y sus dos nombres para registrar su asistencia, pero también tenemos que registrar la asistencia en el formulario de la coordinación que va a servir para lo que es va a servir para lo que es la asistencia a la CNC. Entonces déjenme buscar cuál es ese formulario. Ustedes son tercero nocturno. Ya. Entonces, allí en el chat les voy a dejar el link del formulario. Aunque ahí vi que están compartiendo algo más también. No sé si será lo mismo. Pero ahí les compartí el link. Y lo que dijeron la coordinación es que si no llegan a encontrar el día sábado, pongan como si se tratase del día viernes. ¿Ya? Yo espero que ya esté ahí corregido el sábado, pero si no está, pongan como que si se tratara del día viernes. ¿Ya? Eso sería las novedades. Déjenme abrir ahora mi bitácora a ver dónde fue que nos quedamos la última vez. Estamos 18 y estamos sábado. Y nos quedamos en la página. Entonces vamos para allá. Página 3, página 3, página 3. Ya, entonces estamos viendo conociendo, mejor dicho, el lenguaje de Java, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen rápido. Vimos los comentarios, ya saben, 2 slash, slash asterisco, slash asterisco asterisco, asterisco asterisco, asterisco slash para cerrar. Entonces estos son los 3 tipos de comentarios. Vimos los identificadores, que son los nombres de variables. ¿Qué más vimos? Las palabras claves y las palabras reservadas. También vimos también los literales. Dentro de los literales habíamos visto los enteros y habíamos visto ya, conocido un poco los tipos de datos, byte, short, integer, long. Vimos también los números reales, float, doble, ¿verdad? Y vimos también los booleanos true y false, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, por lo menos aquí, los tipos de datos están comenzando con minúscula, ¿verdad? Entonces, el lenguaje C iba a decir. En Java, al igual que el lenguaje C, existe discriminación entre la minúscula y la mayúscula. Es decir que si aquí el true está con letra chiquita, ¿verdad? O sea, comienza con T minúscula, entonces con T mayúscula ya no es lo mismo, ¿no? Lo mismo en los nombres de los identificadores. Ustedes escriben el identificador con mayúscula, no lo mismo con minúscula, ¿no? Y creo que nos habíamos quedado aquí en el tema de las cadenas, ¿verdad? Entonces, una cadena es una colección de caracteres. Para poder nosotros literalmente colocar una cadena, tenemos que ponerla entre comillas, en este caso entre comillas dobles.
y todo lo que está dentro todos los caracteres que están dentro de las comillas vendrían a representar la cadena, ¿no? En este caso, una cadena de caracteres. De ahí también tenemos los arrays, ¿verdad? Los arrays son arreglos que pueden ser de cualquier tipo de datos. En este caso, aquí tenemos un arreglo que va a ser de tipo char, ¿verdad? Un arreglo S que va a ser de tipo char. Y aquí tenemos un arreglo eArray que va a ser de tipo integer, ¿no? Entonces, siempre cuando vamos a definir un elemento, que en este caso es un arreglo, comenzamos con el tipo de datos que va a almacenar el arreglo, luego con el identificador, ¿verdad? Ese vendría a ser el identificador, es decir, el nombre del arreglo por el cual nosotros nos vamos a referir a una programación. Y luego utilizamos dos corchetes. Aquí me van a ver sufrir porque nunca encuentro los corchetes. Entonces, los dos corchetes representarían que se trata esto de aquí de un arreglo. Lo mismo acá, este arreglo de acá va a ser de tipo integer, o sea, entero, ¿verdad? Y array es el nombre del arreglo, es simplemente un nombre. Y los corchetes aquí indican que se trata de un arreglo de números enteros. Entonces, esto sería para definir un arreglo, ¿no? Para construir un arreglo, o mejor dicho, podemos hablar aquí de arreglos, estos vendrían a ser arreglos de una dimensión. Si nosotros los viéramos, si nosotros lo viéramos en memoria, ¿verdad? Estos son arreglos de una dimensión, es decir, que son así, ¿verdad? Así el arreglo y obviamente pues por acá se van dividiendo los elementos que se van agregando. Entonces, así sería el arreglo, ¿verdad? Entonces, este de aquí es un arreglo de una dimensión. Pero por acá abajo tenemos arreglos de dos dimensiones, ¿no? Entonces, un arreglo de dos dimensiones vendría a ser algo así. Es decir, que tenemos si pudiéramos ver la memoria, más o menos la veríamos así, en dos dimensiones, ¿no? Entonces, esta definición de aquí es de un arreglo de dos dimensiones, pueden hacerse más dimensiones, donde tenemos el tipo de datos, en este caso integer, tenemos el nombre del identificador, en este caso que es una tabla, y los corchetes nos indican que aquí hay una dimensión y que por acá hay otra dimensión. Entonces, a este arreglo de aquí, de dos dimensiones, ¿verdad? Lo estamos inicializando, por decirlo así, y le estamos asignando una nueva tabla. Le estamos asignando una nueva tabla que va a ser de tipo integer, ¿verdad? Y que va a tener 4 filas, ¿verdad? Y 5 columnas, según lo que dice aquí, ¿no? 4 filas y 5 columnas, ¿no? Entonces, aunque están mal, o sea, están mal las dimensiones que dice el dibujo, pues este 4 va a corresponder a esto de aquí, y este 5 va a corresponder, pues, a estos de acá, pero hacia abajo, así, hacia abajo. ¿Ya? O sea, estamos creando una matriz. Ingeniero, entonces cuando tenemos dos, significa que uno es una fila y uno es una columna. Cuando tenemos dos, significa que uno va a representar las filas y el otro va a representar las columnas. Exactamente. ¿Sí? O por lo menos así lo podemos pensar para tener un mejor control, ¿no? Por ejemplo, en la array de acá arriba, voy a dibujar, no las voy a dividir porque se me hace difícil. En la array de acá arriba, ¿verdad? El número llamémosle de columnas, el número de columnas, ¿verdad? Va a ser esta dimensión, para acá. Y en el array, en la definición de acá abajo, en la definición de acá abajo, este número
o estos corchetes van a representar esta dimensión y estos corchetes de acá van a representar esta dimensión, ¿no? Entonces lo que tenemos es una combinación de columnas, de filas con columnas, si lo queremos ver gráficamente. Entonces, esto nos permite hacer, definir unas tablas, ¿verdad? En este caso serían 4 columnas y 5 filas. Yo le estoy diciendo columnas porque estoy asumiendo que es columnas, pero en este caso no es que la una sea columna y la otra sea fila, se las puede invertir. Sino que como yo estoy haciendo el gráfico como un rectángulo, entonces yo digo que son columnas, ¿verdad? Y si yo asumo que estas son columnas, entonces las que le vienen son filas. No sé si hasta allí están asimilados. Uy, ya no puedo. Ya listo. Entonces, siguiendo avanzando, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando aquí. Ya, siguiendo avanzando, dice que los límites de los arreglos se comprueban en tiempo de ejecución para evitar desbordamientos y corrupción de memoria. Es decir, que estos de aquí vendrían a ser los límites y estos se verifican en tiempo de ejecución. Recuerden que, el límite de los datos van a estar dados por la cantidad de memoria disponible. Si tenemos un equipo con una cantidad grande de memoria, entonces podemos crear elementos mucho más grandes. Si tenemos un equipo con poca cantidad de memoria, entonces no podemos crear elementos tan grandes, ¿no? Entonces, si es que ocurre un error por un elemento muy grande, ocurrirá en tiempo de ejecución y no en tiempo de diseño. Ya en Java dice un array realmente es un objeto, ¿verdad? Porque está redefinido con el operador de los corchetes, ¿no? Y tiene una función len, ¿verdad? La función len en español significa largo, que se puede utilizar como método para conseguir la longitud de cualquier arreglo, ¿no? Entonces, vamos a ver, déjenme utilizar la flechita. Ya, entonces aquí nosotros tenemos el tipo de datos, ¿verdad? Es un integer, tenemos el identificador que es A, es el nombre del arreglo, y vemos que este arreglo es de 2 dimensiones. Como los arreglos son considerados como clases, entonces cuando creamos, ¿verdad? El tamaño del arreglo A, vamos a decir que va a ser de un nuevo arreglo, que va a ser de tipo integer, y que va a ser de 10 filas y 3 columnas. Si lo queremos ver así como filas y columnas, ¿verdad? Este va a ser de 10 filas y 3 columnas. Entonces, aquí estamos dando la dimensión, ¿verdad?, del arreglo. Cuando nosotros, ya en tiempo de ejecución, ¿verdad?, o en el código de nuestro programa, queremos saber la dimensión del arreglo, ¿verdad? A es considerado como un objeto y como objeto tiene propiedades, ¿verdad? Y como este es un objeto heredado del objeto arreglo, entonces va a tener una propiedad, o si ustedes lo quieren llamar una función, va a tener una propiedad que se llama len, y len va a tener el tamaño de dicho arreglo, ¿no? Entonces, len va a tener el tamaño del arreglo, y en este caso, si nosotros imprimimos esto de aquí, el valor que vamos a obtener es 10, ¿no? Entonces, estas serían las 10 filas, ¿verdad? Pero si queremos saber cuál es la longitud de la segunda dimensión del arreglo, entonces tenemos que utilizar al identificador A. A es el objeto que es un arreglo de 2 dimensiones, ¿verdad? Y tenemos que referenciar a la primera fila. La primera fila en este caso es la que se encuentra en el elemento 0, y ese elemento 0 a su vez, ¿verdad? Tiene un tamaño, y ese tamaño lo podemos conocer por
la propiedad len. Y en este caso la propiedad len va a tener tres columnas, ¿no? Entonces, cada elemento de A, es decir, cada elemento de los 10 elementos que tiene el arreglo, ¿verdad? Va a tener, cada uno de ellos va a tener 3 columnas. ¿Sí? No sé si se marearon con tanta flechita, pero así es la manera como podemos saber el número de filas y el número de columnas de la tabla A. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ahora, nosotros, o sea, las tablas siempre se utilizan, entonces sí es algo que deben de más o menos dominar, ¿no? Se supone que igual ustedes vieron esto aquí, pero si es que algunos no lo vieron, sería ahora el momento de aclarar las dudas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Si no hay, entonces yo sigo. Luego dice aquí que para crear un arreglo en Java hay dos métodos básicos. Entonces puede crear un arreglo vacío, así de esta manera. Entonces aquí definimos el tipo de datos, aquí le ponemos un nombre, lista es simplemente un nombre. ¿Cómo sabemos que es un arreglo? Porque ponemos los corchetes. Con los corchetes, ¿verdad? Sabemos que es un arreglo de tipo íntegro. Creamos el elemento porque ahí simplemente decimos que va a ser una tabla, pero no sabemos cuál es la dimensión de la tabla. Para poner la dimensión de la tabla tenemos que utilizar la palabra reservada new. La palabra reservada new se utiliza para crear objetos, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo objeto de tipo tabla. Esa tabla va a ser de tipo integer, ¿verdad? Y va a tener 50 posiciones, o sea, 50 filas, ¿sí? Entonces con esto aquí, lista va a tener 50 posiciones. Va a ser un objeto de tipo array que va a tener 50 posiciones de tipo integer. Otra manera de poder inicializar un arreglo, es directamente asignarle los valores, ¿no? Entonces, aquí tenemos un arreglo que es de tipo string, ¿verdad? Entonces, aquí está el tipo de dato, ¿verdad? Este arreglo se va a llamar nombres, este es el identificador. Sabemos que es un arreglo porque tiene los corchetes, entonces decimos, este es un arreglo de string, ¿verdad? Y aquí decimos que va a ser igual a, y aquí entre paréntesis, perdón, entre llaves, yo siempre me confundo el nombre, aquí entre llaves, ¿verdad? Estamos asignando los elementos del arreglo nombre, ¿no? Entonces aquí entre llaves tenemos el nombre Juan, el nombre Pepe, el nombre Pedro, el pobre María. Como son string, cada uno de estos está delimitado con dobles comillas. Ya sabemos que lo que está entre comillas es una cadena de caracteres. Y como son unas listas, están separados por coma, ¿no? Entonces aquí viene Juan, Pepe, Pedro, María. Entonces toda esta lista están entre las llaves para identificar que esto es una lista de string. Y esta lista se la vamos a asignar a la tabla nombres, que es de tipo string. Y de esta manera, pues nombres va a ser un arreglo que va a tener 1, 2, 3 y 4 elementos. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Ya, entonces. Ya, entonces vamos a ver, como para que quede más claro esto, vamos a ver otra manera de llenar este arreglo nombre. Otra manera de llenar este arreglo nombre sería primero creando la lista y luego asignando los valores, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues aquí, en esta parte de abajo, estamos creando un arreglo, ¿verdad? Que va a ser de tipo string, ¿sí? El arreglo se llama nombres, ¿verdad? Y va a ser de tipo string, ¿no?
Luego que ya sabemos que nombres es un arreglo, entonces decimos que nombres va a ser igual, ¿verdad? A una tabla de tipo string con 4 elementos o con 4 filas, ¿verdad? O en este caso nos queda mejor para decirle que tiene 4 elementos, ¿verdad? Una vez que hemos creado que nuestro objeto nombres lo hemos redimensionado con 4 elementos, vamos a comenzar a llenarlos con los elementos que tenemos acá. Entonces, para poder acceder a un elemento de un arreglo, ¿verdad? Entre los corchetes tenemos que poner el identificador del elemento. El identificador del elemento, en este caso nosotros decíamos que tenemos 1, 2, 3 y 4 elementos, ¿verdad? Y cuando creamos el arreglo lo creamos de 4 elementos. Sin embargo, los identificadores de elementos, ¿verdad? Esto ocurre también en C. Los identificadores de elementos comienzan desde el 0. Uno pensaría que comenzaría desde el 1, pero por alguna razón comienzan desde el 0. ¿Sí? Entonces, el elemento de ítem 0 se le asigna un nuevo string que va a ser de nombre Juan. ¿Sí? Entonces, aquí se está manejando, como esto es un objeto, ¿verdad? Se le está asignando el elemento string como si se tratase de un objeto. Por acá, al siguiente elemento, si ya el primero dijimos que era el 0, el segundo va a ser el 1, hacemos lo mismo. Le asignamos a este elemento de aquí, ¿verdad? Le asignamos un nuevo string, o sea, un objeto de tipo string, que va a ser Pepe, ¿verdad? Y lo ponemos en esta posición. Luego, la siguiente posición, que en este caso es 2, le asignamos un nuevo objeto de tipo string, que va a ser Pedro. Luego, a este objeto de aquí, que es de índice 3, le asignamos un nuevo objeto de tipo string, que va a ser María. No, entonces si los contamos, tenemos 1, 2, 3 y 4. Los 4 elementos que hemos creado aquí, solamente que el índice está desfasado y el índice comienza desde 0. ¿Sí? Entonces eso tenemos que considerar. La mayoría de elementos que trabajan en forma de lista, trabajan desde el 0. ¿Sí? Consideren eso de allí porque eso también causa errores de lógica al momento de programar. Ya hasta allí, ¿alguna pregunta? Ya igual estamos en cosas básicas. Esto es los arreglos, ¿verdad? Son un tipo de datos que hemos de utilizar más adelante. Esperemos que no se nos complique. Ya, dice, no se puede crear arrays estáticos en tiempo de compilación. Es decir, yo no puedo crear un arreglo así, aunque en otros lenguajes sí se puede, y de hecho, para mí me parece que eso es más fácil en otros lenguajes. Aquí no se puede crear directamente y decir, ¿sabes qué? Quiero definir un arreglo que va a ser de tipo enteros, se va a llamar listas y va a tener 50 elementos, ¿no? Esto de aquí dice que va a causar un error en tiempo de compilación. Dice, tampoco se puede rellenar el array sin declarar el tamaño con el operador new. Entonces, veamos esto de aquí. Dice que no podemos rellenar el array sin declarar el tamaño del operador new. Entonces, aquí tenemos el tipo de datos. Aquí estamos definiendo un arreglo, ¿verdad? No hemos definido el tamaño del arreglo. Inmediatamente tenemos una estructura repetitiva for, ¿verdad? Que va a ir desde i igual 0, este va a ser el valor inicial, ¿verdad? Y mientras el índice sea menor a 9, eso quiere decir que va a ocurrir 9 veces, porque va a ir desde 0 hasta 8, y que va a tener un incremento de 1. ¿Sí? Entonces, tengo una estructura repetitiva que va a ir desde el índice i igual a 0 hasta que i sea menor a 9, eso quiere decir que va a ser 8.
y va a tener un incremento de 1 en cada ciclo. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Lo que quiere hacer es que en la lista, ¿verdad? En el arreglo, en la posición i, entonces la primera vez esto va a ser 0, se va a poner el valor de i, que en este caso también sería 0. Entonces en la posición 0 se pondrá 0, en la posición 1 se pondrá 1, y así sucesivamente. Sin embargo, esto no va a funcionar porque no hemos definido el tamaño de la lista. La lista no puede crecer de manera dinámica, ¿sí? La lista es algo así como reservar un espacio de memoria. Entonces, en ejecución, no podemos hacer que esta lista crezca de manera dinámica. Es estática. Entonces, aquí nos dice, todos los arrays en Java son estáticos. Para convertir un array en un equivalente a un array dinámico, en C++ se utilizaba la clase vector, ¿verdad? Y que permitía operaciones de inserción borrados directamente en el array, ¿no? Entonces, esto aquí no lo podemos hacer, por lo menos en esta versión que estamos viendo. Bien, ahora que ya hemos visto la mayoría de los tipos de datos, vamos a ver los operadores. Los operadores son muy parecidos al lenguaje C. Recuerden que el lenguaje Java se creó a partir del lenguaje C, entonces la sintaxis, ¿verdad?, es bastante parecida. Entonces, estos son los operadores que tenemos aquí. Ya, vamos a ver si acá los detallan. No creo que los detallen. Bueno, más adelante los vamos a ver porque más adelante creo que están detallados. Ya, cosas que debemos de considerar cuando nosotros hacemos operadores entre tipos de datos, ¿verdad? Debemos esperar diferentes tipos de datos, ¿no? O sea, cuando hacemos operaciones entre tipos de datos, estas operaciones pueden generar diferentes tipos de datos. En este caso, cuando hacemos operaciones de entero a entero, en este caso estamos utilizando la suma, el resultado también va a ser un entero. Hay ciertas operaciones, ¿verdad?, que van a devolver un valor booleano. Estas operaciones que devuelven un valor booleano utilizan operadores relacionales. Los operadores relacionales lo que hacen es operaciones de comparación, ¿no? El típico son el igual, el no igual, el mayor que, el menor que. Esos son los típicos para hacer operaciones que van a devolver valores booleanos. Además de operaciones de suma y este tipo de operaciones que permiten concatenación, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de acá, donde tenemos un dato de tipo string, o sea, de tipo cadena de caracteres, que se va a denominar nombre, y que va a ser igual a este literal, que se llama nombre, y el símbolo más aquí, que nosotros lo utilizamos para la suma, en este caso se utiliza como carácter de concatenación, ¿sí? Entonces, nombre más apellido va a resultar como, va a obtener como resultado que en esta variable nombre se guarde nombre apellido, se guarde unido, o sea que esta cadena se concatene, ¿sí? Entonces este es un carácter de concatenación y si lo usamos así, más igual, lo que significaría es que primero los literales se concatenan y luego ese valor de concatenación se lo asigna al identificador o variable nombre. Entonces nombre quedaría finalmente, quedaría así. Esta operación quedaría así. Quedaría que la variable nombre quedaría como nombre con el contenido de nombre, apellido. ¿Sí? Así quedaría. Este sería el contenido de la variable nombre después de la operación de concatenación. O sea, las cadenas se unen. Dice el operador igual siempre hace copia de los objetos marcando los antiguos para borrarlos y se encargará garbage collector del al sistema de memoria ocupado por el objeto eliminado. Ya. Déjenme borrar eso de allí. Ya, separadores. Los separadores van a ser caracteres que nos permiten separar
ciertas, que nos permiten separar ciertos operadores y ciertas listas, ¿no? Entonces, entre los operadores que se manejan en Java, tenemos los paréntesis. Estos paréntesis van a servir para contener lista de parámetros, o sea, se utilizan en las funciones, y llamadas a métodos. También los operadores, no, estos no son los corchetes. Estos operadores aquí, los paréntesis, también se pueden utilizar para definir precedencias en expresiones aritméticas, ¿no? Y para contener operaciones de flujo de control y rodear las conversiones de tipo, ¿no? Entonces, estos son bastante utilizados en Java, son muy similares a lo que se maneja en C. Tenemos las llaves se van a utilizar para contener valores de matrices, para inicializar automáticamente y para definir bloques de código. Entonces, en la programación, nosotros vamos a utilizar bastante las llaves para esos bloques de código. También se utilizan para definir clases y métodos que pueden existir en el programa. Los corchetes, que ya los vimos, se utilizan para declarar tipos de datos de tipo matriz y también se utilizan cuando se referencian vectores de matriz. Otros operadores que vamos a encontrar son el punto y coma, ¿verdad? El punto y coma se utiliza para separar sentencias. La coma se va a utilizar para separar identificadores consecutivos en una declaración de variables y también se puede utilizar para encadenar sentencias dentro de una sentencia for. El punto se va a utilizar para separar separadores de nombres, de paquetes y de subpaquetes y clases, y también se puede utilizar para separar una variable o un método de una variable de referencia, ¿no? Entonces, estos son los separadores que hemos visto. Ahora vamos a ver flujo de control, ¿verdad? Aquí ustedes tendrán que hacer algo de memoria. Entonces tenemos una sentencia de control, la if-else, ¿verdad? El formato sería que ponemos if, entre paréntesis ponemos la expresión booleana, ¿verdad? Y podemos abrir una llave para poner un conjunto de operaciones que corresponden a hacer si es que la expresión es verdadera. Y podemos utilizar la segunda parte del if, que es el bloque else, ¿verdad? Asimismo, hay una llave de apertura y una llave de cierre, y lo que está en estas llaves sería un conjunto de sentencias que se realizaría en el caso que la expresión booleana sea falsa. Entonces, por verdadera se hace lo que está entre estas dos llaves y por falso se hace lo que está en estas dos llaves, ¿no? Este es la típica estructura de control. Por otro lado, tenemos aquí el switch. El switch es otra estructura de control que lo que hace es que evalúa una expresión, ¿verdad? Aquí también se usa me confundo yo a veces no es corchetes, es paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis ponemos la expresión que vamos a evaluar, ¿verdad? Abrimos una llave y cerramos una llave para poner un código dentro. Y dentro del código ponemos lo siguiente. En el caso de que esta expresión, el contenido de esta expresión, sea igual a esta expresión de aquí, se ejecutaría las sentencias que están definidas aquí, ¿no? En el caso de que esta expresión no sea igual a esta, pero sí sea igual a esta, entonces se ejecutarían las sentencias que están acá. Y en el caso de que esta expresión no sea ni esta, quiere decir que no cumple ninguno de los casos y por lo tanto se va a esta etiqueta de default que se ejecutaría en el caso de que no sea ninguna de las anteriores, ¿no? Entonces esto se ejecutaría en el caso de que la expresión 1 no sea igual ni a la expresión 2 ni a la expresión 3. Ahora, una cosa adicional es que como esto es una estructura de control, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos un caso, lo más probable es que ya nos interesen los demás y utilizamos la sentencia break. La sentencia break lo que dice es que una vez que termina de ejecutar todas estas sentencias, break dice, ya no necesito esta estructura de control y manda el flujo del control, ¿verdad? Desde aquí, lo manda a la línea de acá. Es decir que la sentencia switch ya no se ejecuta, sino que se rompe el flujo de control y cada que encontramos un break manda acá, manda fuera de esta estructura de control.
Todos los arrays mandan por acá. ¿Ya? Entonces, este es el caso, por ejemplo, que envían una variable y dicen qué día es, entonces decimos si es lunes, tal cosa, si es martes, tal cosa, si no es ni lunes, ni martes, ni sábado, ni domingo, ¿verdad? Entonces hágalo de acá, para ese tipo de estructura. Bien, anteriormente vimos un ejercicio de un bucle, entonces aquí estamos recordando cómo son los bucles en Java. Tenemos el bucle for, el bucle for hace una repetición desde un inicio hasta un fin, ¿verdad? Entonces aquí tenemos generalmente la variable de inicio. Luego de eso, pues, tenemos una evaluación, ¿verdad? Hacemos una evaluación para ver si se cumple una condición de salida, y en la expresión 3 tenemos un incremento, ¿no? Entonces, la variable de aquí la vamos a incrementar en cada ciclo, entonces aquí estaría dado el incremento. Y dentro de los paréntesis, nosotros ponemos el código que queremos que se repita. Entonces, leyendo esto de aquí, ¿verdad? Esto se va a repetir desde este número, se va a repetir hasta que se cumpla, mientras se cumpla esta condición, y este número se va a ir incrementando en este valor. Y lo que se va a hacer en cada ciclo, en cada interacción, es que se va a repetir estas sentencias que están entre las llaves. Entonces, así funciona el código en for. Aquí tenemos un código, vamos a ver si lo podemos analizar, a ver qué hace. Ya, primero inicializamos una variable que se va a llamar contador y que va a ser de tipo integer. Luego tenemos una estructura repetitiva for, donde contador va a tomar el valor de 1, y mientras el valor de contador sea menor o igual a 12, ¿verdad? El valor de contador se va a incrementar en 1. Cuando ustedes vean este más, significa que a este contador se le va a sumar 1 y que ese valor de 1 se le va a guardar directamente en contador. Entonces esto es un contador que se está autoincrementando. Ustedes ven ahí el más. Luego lo que se va a repetir es lo que está entre esta llave y esta llave de aquí, es lo que se va a repetir por cada ciclo. ¿Qué es lo que va a hacer el contador? Contador dice que va a decir, va a evaluar, tiene un switch allí. Si el valor de contador dice, si no me equivoco, puede ser que me equivoque, si no me equivoco, esta es el residuo de una división entera. ¿Sí? Este es el residuo de una división entera. Entonces, lo que dice aquí es que si el residuo del valor de contador, ¿verdad? Dividido para 3, es si el residuo de eso de allí es 0, o sea, en el caso que sea 0, ¿verdad? Va a setear el color rojo. En el caso que sea 1, va a setear el color azul. Y en el caso que sea 2, va a setear el color verde. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es que va a cambiar de color dependiendo del residuo del valor de contador dividido para 3. Luego de eso de allí, una vez que setea el color, lo que va a hacer es que va a utilizar esta función drag line, que va a dibujar una línea, y lo que va a hacer es que aquí el formato de esta función no lo conozco, entonces esto de aquí que les voy a decir, estoy asumiendo yo, pero me da la impresión como que dibuja un círculo, parecería, o debería dibujar una línea. Entonces, alguno de estos parámetros debe ser el radio, debe ser el diámetro, ¿verdad? Y lo que va a hacer aquí es que va a dibujar unas líneas o unos círculos, tendríamos que probarlo para ver qué sale, y lo va a hacer en diferentes colores, ¿no? Porque el set color me imagino que trabaja con esta librería de acá, que debe ser una librería gráfica, y entonces va a hacer estos dibujos de diferentes colores. Y va a utilizar el valor de contador. Recuerden ustedes que contador viene con 1, ¿verdad? Y contador se va a repetir hasta que alcance el valor de 12. Cuando contador se incremente y sea 13, ya no se va a repetir nada de lo que está entre las llaves, y va a salir de esta estructura de control, ¿no? Entonces, lo que está haciendo aquí es que va a dibujar
algo con diferentes colores por la pantalla. Ya, dice aquí, también se soporta la coma en los bloques for, ¿no? Entonces, aquí tenemos donde inicializamos variables, ¿verdad? Se está inicializando la variable A dentro de la estructura de repetitiva, que vale 0, y B, que vale 0, ¿no? Y acá lo que dice es que A, esto se va a repetir hasta que A sea menor a 7. Es como A viene con 0, ¿verdad? A se va a repetir hasta que llegue al valor de 6. Cuando A llega al valor de 7 ya no se repite. En cada ciclo el valor de A se va a incrementar en 1 y el valor de B que vino con 0 se va a sumar en 2. O sea, se va a incrementar de 2 en 2. ¿No? Entonces, eso es lo que dice aquí. A lo que dice aquí es que a B se le va a sumar 2 y luego el valor se lo va a guardar en el mismo B. Ya, entonces aquí hemos visto dónde se puede utilizar las comas dentro de las definiciones de las variables del control for. Tenemos otra estructura repetitiva, este es otro bucle, este bucle es de tipo while, ¿verdad? El for lo utilizamos cuando conocemos el número de interacciones y el while lo utilizamos cuando queremos que un grupo de sentencias se repita mientras la condición sea verdadera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos while y las sentencias se van a repetir, ¿verdad? Mientras la condición sea verdadera. También tenemos otra estructura de bucles repetitivos, en este caso es el bucle do while, ¿verdad? El bucle do while es parecido al while, pero la diferencia es que while evalúa la condición de repetición al inicio del bucle y do while evalúa la condición de repetición o salida al final del bucle. Quiere decir que cuando yo utilizo un while, ¿verdad? Este bucle se puede ejecutar de 0 a n veces y cuando utilizo un do while, este bucle se puede ejecutar de 1 a n veces. Entonces, el do while por lo menos se ejecuta una vez en la vida y el while se puede ejecutar 0 veces. Entonces, esa es la principal diferencia entre estos dos. Otra estructura que vamos a utilizar es la estructura try catch true. Bueno, este true no sé si lo estoy pronunciando correctamente. ¿Para qué sirve este tipo de estructura? Cuando nosotros realizamos operaciones, algunas de estas operaciones tienen que relacionarse con respuestas que da el sistema operativo. Y estas respuestas pueden ser de cualquier tipo, es decir, que podría generarse algún tipo de error. Cuando yo voy a ejecutar una sentencia que conozco que puede generar algún tipo de error, yo puedo utilizar esta estructura para atrapar dicho error. Entonces lo que le estoy diciendo aquí es try, o sea, trate de ejecutar la siguiente sentencia. En la primera parte pongo la sentencia. Después de tratar tengo un catch. El catch lo que me hace es que me atrapa la excepción, el error. En vez de que el programa me arroje un mensaje de error feo por la pantalla, yo lo atrapo y según el mensaje de error, yo puedo decidir, ¿verdad? Decidir qué paso doy, ¿no? Entonces, según el mensaje de error, yo puedo decidir si continúo, si salgo, si repito, ¿verdad? Entonces, esto me da un poder, de control sobre los probables errores que se presenten en tiempo de ejecución. Vamos a ver aquí, construcción de código. Ya, esto es de lo que vimos anteriormente. Ya, yo pienso que esto no ha de funcionar o no se debe utilizar así, pero aquí nos está indicando que podemos hacer uso de etiquetas. Cuando yo tengo el código break o continuo o return, ¿verdad? Nosotros podemos hacer uso de etiquetas. La etiqueta lo que hace es que marca una parte del código del programa para que desde otra parte yo pueda dirigirme a esa parte del código, ¿no? Algo así como la instrucción go cook
GoTo que existía en Basic. Entonces, veamos un ejemplo aquí. Aquí tenemos una etiqueta que dice 1, aquí tenemos un for, ¿verdad? Aquí tenemos una etiqueta que dice 2, aquí tenemos un for, ¿verdad? Y aquí dice continúe. Continúe significa que se continúa con la ejecución del ciclo, ¿verdad? Cuando acá dice continúe 1, acá lo que haría es que aquí ya no continuaría el flujo del ciclo, sino que saltaría a esta etiqueta de acá. ¿Sí? Entonces aquí estoy rompiendo el ciclo y me voy directamente acá. Y si el código llegara a break 1, lo que haría es que saldría al bucle principal que está por acá, ¿no? Entonces, con etiquetas nosotros podemos romper el flujo de control. Yo pensaría que ustedes pueden poner etiquetas como para encontrar el código, pero no les recomendaría que desarrollen así. Aquí habla de que cuando tenemos warning, el código de Java no se puede compilar con warning. Ya, aquí tenemos una función. Vamos a ver el tema de la función. Para definir una función, primero una función siempre retorna un tipo de datos. Por lo tanto, yo tengo que comenzar la definición de la función indicando el tipo de datos, ¿no? En este caso es un dato entero, ¿no? Luego la función tiene un identificador, en este caso es un nombre, entonces yo aquí pongo, ¿verdad? El nombre de la función que en este caso se llama fun. ¿Cómo yo sé que se trata de una función? Porque yo utilizo los paréntesis aquí. Entonces, cuando yo coloco los paréntesis aquí, yo sé que estoy definiendo una función. Luego, el cuerpo de la función lo pongo aquí entre ya. Dentro de la función, lo que está haciendo la función es que está comparando si el identificador o variable a es igual a 0. Si es igual a 0, va a retornar un 1. En el caso que no sea igual a 0, va a retornar un 0. ¿Verdad? Entonces, esta sería la definición de una función. Ya, entonces ya hemos visto algunas estructuras de control aquí en Java. No sé si hasta ahí alguno de ustedes tiene alguna pregunta. De todas maneras, más adelante vamos a ver, hacer ejercicios con esto de aquí. Incluso yo tengo la duda de probar, me quedé con la duda de probar qué hace esta función de acá. Yo pienso que esto ya no debe funcionar, pero quería probar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Estamos recordando, estamos viendo las estructuras, por si acaso. Ya, entonces, como ustedes ya vinieron de programación orientada a objetos, ahora vamos a recordar lo que tiene que ver con clases. En Java todo se maneja como si se tratase de una clase, por lo tanto en Java vamos a aplicar programación orientada a objetos y es importante que ustedes recuerden pues cómo se manejaban todos estos conceptos de clase. Vamos entonces viendo los tipos de clase. Dice que nosotros generalmente cuando creamos una clase, pues siempre utilizamos la palabra public. ¿Por qué utilizamos la palabra public? Porque nosotros pensamos que esa clase tiene que estar disponible para todas las partes del programa, ¿no? Entonces, por lo general utilizamos la palabra public para declarar funciones, ¿no? Aunque aquí, como hemos visto código simple, no lo hemos visto, pero se utiliza el public. Sin embargo, hay otros tipos de clases que podemos utilizar. Existe el identificador abstract, ¿verdad? Abstract dice que una clase tiene al menos un método abstracto. Esta clase de tipo abstract no se instancia, sino que se utiliza como una clase
para lo que tiene que ver con la herencia, ¿no? Para tener una base de la herencia, ¿no? Entonces, abstract es una clase abstracta que no se instancia, es decir, no se crea un objeto de esta clase, sino que simplemente sirve para heredar. Tenemos final, una clase que se utiliza, el denominador final, es una clase que no tiene herencia. Es una clase que ya no puede seguir heredando. Es como que ese es el último miembro de toda la herencia de su familia. Por ejemplo, tenemos la función match, que la función match es una clase y es una clase de tipo final. Es decir, a partir de match, yo no puedo seguir heredando o crear un nuevo objeto a partir de esta clase de aquí. Entonces, con final, yo no puedo seguir heredando, ¿no? O sea, muere ahí las generaciones, los herederos de la clase, con final. Tenemos public. Public es la que más se utiliza y esto lo que hacemos es que es una clase pública y por ser una clase pública quiere decir que todos los métodos, ¿verdad? Incluso la misma clase pueden ser accedidos desde otros paquetes, ¿no? Aunque para poder utilizarlas aquí dice que tenemos que importarlas. Entonces tenemos que hacer una importación para que el código conozca que existe la clase y si la clase es pública, entonces podemos utilizar la clase y todos sus métodos que tiene la clase. Tenemos el identificador sincronizable, ¿verdad? No sé si lo pronuncio bien. Synchronizable. Ya, dice que este modificador sirve para sincronizar clases. No sé si alcancemos a ver, pero creo que mencionábamos que en Java se permite hacer programación por hilos. Cuando nosotros hacemos programación por hilos, nosotros en los diferentes hilos que vendrían a ser procesos independientes, tienen valores. A veces, algunos de esos valores son valores compartidos entre clases, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer una operación y como los procesos son independientes, yo puedo utilizar el modificador synchronizable, ¿verdad? Para que antes de hacer la operación, los valores de esas clases se sincronicen y de esta manera evitar errores por falta de sincronización, ¿no? Entonces, de esta manera, pues yo puedo trabajar con los threads, ¿verdad? Que son esos procesos de manera sincronizada. Ya, dice variables y métodos de instancia, entonces aquí habla que una clase puede contener diferentes variables y métodos y que esos variables y esos métodos pueden ser de datos primitivos como son int, como son char, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un código. Aquí vamos a hacer la definición de una clase. Esta clase de aquí va a ser una clase de tipo public, es decir, que va a poder ser accesada por otra clase. El nombre de la clase se llama myClass o mi clase, ¿verdad? Y dentro de la clase vamos a encontrar que se está definiendo una variable i que va a ser de tipo integer. Entonces, esta variable i, que va a ser de tipo integer, va a conservar su valor dentro del ámbito de la clase, ¿sí? Y va a ser conocida dentro del cuerpo de la clase. ¿Cuál es el cuerpo de la clase? El cuerpo de la clase va a ir desde esta llave que abre a esta llave que cierra. Entonces, todo lo que está entre esas llaves vendría a ser el cuerpo de la clase, ¿verdad? Y eso de allí vendría a ser el ámbito de I. Es decir, que I va a ser conocida desde aquí hasta para acá y va a ser conocida. Luego tenemos el constructor de la clase, ¿verdad? El constructor de la clase es un método que cuando se crea la clase llama a este método. Generalmente el constructor de la clase tiene el mismo nombre de la clase. Entonces, este es una función, ¿verdad? MyClass, ¿verdad? Y el cuerpo de esta función va a ir desde aquí hasta acá, ¿sí? Ese es el cuerpo de esa función o constructor. Dentro del cuerpo de esta función, ahí se le asigna el valor de 10. Ahí se le asigna el valor de 10. Esto quiere decir que esta i, que está por acá,
cuando yo recién creo el objeto, va a valer 10. Entonces, sin que yo haga nada, simplemente por crear el objeto va a valer 10. Luego hay un método, un método. Este método es un método público, es decir, que todo el mundo va a poder acceder a este método. Este método va a retornar un valor de tipo void, ¿verdad? Void es un tipo de datos, creo que ya lo vimos la otra vez, que significa que no es un tipo de dato definido, simplemente no va a retornar ningún valor, ¿no? Entonces, se pone void como un comodín para indicar que el método no va a retornar ningún valor. Este método se llama suma a i, ¿verdad? Suma a i, ¿verdad? Este método recibe un parámetro, ¿verdad? Estos de aquí son argumentos de la función, ¿verdad? Este método no es otra cosa que una función, y en esta función se va a recibir parámetros, y el parámetro que se va a recibir es el parámetro j. El parámetro j va a ser de tipo integer. Recuerden ustedes que siempre se tiene que poner con qué tipo de datos se va a trabajar, ¿no? En ese sentido, Java es un lenguaje de programación de tipeado fuerte, es decir, que se tiene que definir todos los tipos de datos porque si no Java va a dar un error. Entonces, aquí tenemos el parámetro que va a recibir esta función. El cuerpo de este método función comienza desde aquí hasta aquí. Ahí termina, ¿no? Dentro del cuerpo de esta función, cuando se llame, lo que va a hacer es que i va a recibir el valor de i más j. ¿Sí? Entonces, ya hemos creado esta función de aquí, o ya hemos entendido el funcionamiento de esta función. Entonces, dice aquí, déjenme ver si acá abajo está el ejemplo. No veo si acá está el ejemplo. Bueno, acá sí está el ejemplo. Vamos yendo entonces por partes. Para no perderme nada, voy a ir revisando. Dice, el ámbito de la variable, dice, lo conforman los bloques de sentencias compuestas en llaves que se delimitan con dos llaves. Eso es lo que vimos aquí. Déjenme ver si puedo volverlo a repetir. El ámbito de la clase mi clase va a ser aquí. El ámbito del constructor va a ser de aquí hasta acá. Y el ámbito del método va a ser de aquí hasta acá, ¿no? Ese es el ámbito. Sin embargo, como esta variable está creado en este ámbito de aquí, en el más grande, como la variable i está creada en el ámbito más grande, el valor de i va a ser asequible desde este constructor y el valor de i también va a ser asequible desde este método. ¿Por qué? Porque el ámbito de i los abarca. ¿Sí? El ámbito de i abarca todo esto de aquí y por eso va a estar disponible tanto para este constructor como para este método. ¿Ya? Entonces, sigamos avanzando. El ámbito de una variable, ya indicamos de dónde a dónde. Dice, el siguiente ejemplo intenta declarar dos variables separadas con el mismo nombre en 6 mamá, son distintas porque están declaradas dentro de ámbitos diferentes. Ya, vamos a ver esto de aquí. Aquí tenemos una clase que va a ser de tipo ámbito. Esta clase de tipo ámbito utiliza una variable que va a ser i y que va a valer 1. ¿Sí? Pero dentro de esta clase, hay otro ámbito y dentro de este otro ámbito se utiliza otra variable. Se utiliza otra variable que va a ser igualmente i de tipo 2. Lo que nos quiere decir el ejemplo es lo siguiente. Este es el ámbito, este de aquí es el ámbito de la variable i. O sea, i está existiendo entre esas dos llaves. Y luego se crea un nuevo ámbito. Este nuevo ámbito va a ir entre estas dos llaves que están aquí, ¿verdad? Y entre estas dos llaves se trata de crear otra variable i. Pero como el ámbito de acá, como esta i de aquí,
vive en todo este ámbito, o sea, es reconocida. Entonces, cuando yo trato de crear nuevamente i, me va a dar un error de compilación porque me va a decir, estás tratando de crear una variable que ya existe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos trata de indicar el ejemplo, que no podemos, que debemos de tener en claro cuáles son los ámbitos para no cometer estos errores, ¿no? Entonces, si yo ya creé i, no puedo volver a crear i porque ya existe. ¿Sí? Y a pesar que este es un nuevo ámbito, ¿verdad? Pero en este nuevo ámbito, i sí existe porque i está en un ámbito más grande. No sé si ahí tienen alguna pregunta, duda, inquietud. No hay preguntas, jóvenes. Entonces, seguimos. Vamos viendo acá los métodos y constructores. Dice, los métodos son funciones que pueden ser llamadas dentro de una clase, ¿verdad? Ya las vimos. Y o pueden ser llamadas por otras clases. El constructor, dice, es un tipo específico de método que siempre tiene el mismo nombre que la clase. Cuando se declara una clase en Java, se puede declarar uno o más constructores opcionales que realizan la inicialización cuando se instancia dicha clase. Veamos, aquí tenemos un ejemplo. Miren, aquí, esta clase yo ya la creé anteriormente. Entonces, una vez que yo creo la clase, ese se convierte como en un tipo de dato de Java. ¿No? Entonces, myClase es un tipo de datos que ya conocemos. Y entonces yo estoy creando aquí un objeto que se va a llamar MC y que va a ser de tipo myClass. ¿Sí? Entonces, ahí estoy diciendo el tipo de datos, nada más. Luego, para crear ya el objeto, para que ya exista, entonces digo que MC, que era del tipo myClasses, va a ser igual a un nuevo objeto de myClasses. Entonces, aquí estoy creando un nuevo objeto. Aquí es la opción que se denomina instanciar. Instanciar quiere decir que yo estoy creando en la memoria de la computadora un objeto que tiene la estructura de la definición de clase que hicimos anteriormente. Entonces, lo que está por acá, esto que ustedes ven aquí, esto es solamente la definición de la clase. Cuando yo creo este código, la clase no existe. Solamente existe la estructura de cómo será la clase, ¿verdad? Es algo así como que yo tengo los planos de un vehículo, entonces yo digo, el vehículo va a tener motor, va a tener llantas, va a tener color y todo eso, pero solamente está en los planos, ¿verdad? Entonces los planos me dicen cómo construir el vehículo, pero el vehículo no existe. Y cuando yo instancio la clase, que en este momento estoy instanciando la clase, lo que estoy diciendo es que se cree un objeto, ¿sí? Entonces este objeto ya existe, en este caso existe en el ambiente de ejecución del programa. Entonces, lo que hicimos anteriormente es la definición y cuando utilizamos la palabra new, estamos creando un nuevo objeto que va a ser del tipo myClass. Y cuando creamos este nuevo objeto, automáticamente se dispara el constructor. ¿Cuál es el constructor? Es el procedimiento, la primera función, ¿verdad? Que se ejecuta cuando la clase se crea por primera vez, ¿no? Entonces, cuando yo creo el sujeto, se va a disparar este procedimiento de aquí, y este procedimiento de aquí hace que i valga 10. Entonces, aquí, MC va a tener acceso a la variable i, y para este objeto MC, la variable i va a valer 10, ¿sí? Entonces, creo que aquí lo menciona. Dice, el valor de i en el objeto MC será igual a 10, ¿no? Si yo imprimo o trato de referenciar el valor de i, ¿verdad? Aquí está poniendo una línea de código, dice que mc.i, ¿verdad? Que vale 10, si yo le hago el más para incrementar el valor de i de mc, que es el objeto que existe en la memoria, entonces el valor de i se va a incrementar a 11. ¿Sí? Porque este es el objeto que ya existe. Aquí estoy accediendo a la variable. ¿Por qué puedo acceder a la variable? Porque la variable,
¿verdad? Es pública, ¿no? Entonces, por eso puedo acceder a la variable del objeto MC, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Pues la puedo modificar. En este caso la voy a incrementar. ¿Qué más puedo hacer con MC? Con MC puedo acceder a sus métodos. Los métodos son las funciones que están definidas. En este caso, cuando yo creé la clase MC, ¿verdad? Yo creé el método suma a i. Este método que suma i, como es public, pues puede ser accedido por otras clases, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este método? Lo que hacía es que recibía un número como parámetro y se lo sumaba al valor de i. Entonces, regresando acá abajo, vemos que AMC, que es el objeto que existe en la memoria, ¿verdad? Con el punto, ¿verdad? Puedo llamar a su método que es suma a i, ¿verdad? Y a ese suma a i le estoy enviando un valor como parámetro, ¿verdad? Entonces, suma a i, mira, le estoy enviando 10, suma a i va a recibir aquí el valor de 10. ¿Sí? Y lo que va a hacer es que va a coger el valor de i. Como yo creé el objeto, el valor de i vale 10. Pero como yo incrementé el objeto, el valor de i vale 11. Entonces, 11 más 10 va a ser 21 y ese 21 lo voy a guardar en el mismo i. Entonces, ahora el valor de i, ¿verdad? El objeto MC, que tiene una variable i, ¿verdad? Va a valer 21. ¿Por qué va a valer 21? Porque cuando lo creé, automáticamente se hizo 10. Cuando lo incrementé aquí, la manipulé directamente por acá, se hizo 11. Y cuando llamé al método suma a i, ¿verdad? Este parámetro que le envié se suma a i y entonces se hizo 21, ¿no? Entonces, ahí hemos manipulado esta clase. Ya, entonces aquí lo que dice es que Java tiene una tecnología, Garbage Collector, que ya la habíamos visto, donde los objetos que están en la memoria son destruidos por esta función. Pero si nosotros queremos, podemos finalizar directamente el objeto, ¿verdad? Este, para que sea automáticamente reciclado, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que... Dice, cierra el canal cuando el objeto es reciclado. ¿Ya? Me parece que tenemos que utilizar esta instrucción para cerrar los objetos. Pero eso sí queremos, porque automáticamente ya lo cierra. Vamos a ver acá. Ya, aquí se va a trabajar con threads, ¿verdad? O sea, con programación por hilos. Entonces, esto de aquí yo creo que está un poquito avanzado para que ustedes para, para revisarlo. Porque ahí tienen que tener claro el concepto de hilos, ¿no? Por acá tenemos el concepto de herencia. Ya veamos este código chiquito por aquí. Miren, si yo creo un nuevo documento de Java, ¿verdad? Y yo hago un import, el import me permite traer el código que ya está definido. En este caso, el código que ya está definido es el código donde yo definí mi clase, que ya lo vimos anteriormente. Entonces, eso ya está definido. Y luego, dentro de este nuevo documento, pues yo puedo crear una nueva clase, ¿verdad? Que va a ser mi nueva clase, que va a ser una extensión de MyClass. El extend lo que me permite es traer todas las propiedades y métodos de mi clase original, ¿verdad? Y a esta clase original yo puedo o sea, puedo traer la herencia de todas las propiedades y métodos de la clase, pero también puedo hacer polimorfismo. Polimorfismo quiere decir que yo puedo redefinir
¿verdad? Algún método de la clase para que funcione de otra manera, ¿no? Entonces, aquí que estoy trayendo los métodos de mi clase, estoy poniendo una nueva, o estoy redefiniendo la función suma ahí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy redefiniendo y ahora estoy diciendo que i va a ser igual a i más j dividido para 2. O sea, este no es el procedimiento, el método original, sino que he modificado el método original, es decir, que he creado un polimorfismo. Entonces, mi nueva clase, que se basa en mi clase anterior, ¿verdad? Tiene los mismos métodos, pero estos métodos van a funcionar ligeramente diferentes porque han sufrido un polimorfismo. Entonces, he heredado los métodos, pero al mismo tiempo he cambiado los métodos que he recibido por unos nuevos. Entonces, esto es lo que se indica por aquí. Ya, aquí dice que si volvemos a hacer el mismo proceso de recibir 10, ¿verdad? Si yo creo mi nueva clase va, esta va a ser el tipo de datos, ¿verdad? MNC, o sea, mi nueva clase va a ser el objeto creado. Luego digo que MNC va a ser, va a recibir un nuevo objeto que es del tipo de mi nueva clase. Entonces aquí en este momento estoy creando el objeto de memoria. Y si luego llamo al método mnc.sumai10, lo que va a ocurrir es que cuando cree la clase y recibe el valor de 10, y ahora cuando llamo a este método que fue modificado, que sufrió polimorfismo, cuando llame a este método, ¿verdad? Se va a sumar los 10 ahí, pero recuerden que j era dividido para 2. Por lo tanto, este 10 dividido para 2 va a dar 5 y 5 es lo que se va a sumar al valor de i. I valía 10. Por lo tanto, si yo acceso al valor de i después de estas operaciones, ¿verdad? Lo que voy a obtener es que el valor de i va a valer 15. ¿Ya? Entonces, así están trabajando los objetos, así trabaja el polimorfismo. Y también ya vimos algo de las estructuras de control. Igual, todo esto de aquí lo vamos a volver a repetir. Ahorita estoy haciéndolo como de manera general para que ustedes tengan claros los conceptos, ¿verdad? Y después ya nos vamos al tema de la práctica. Ya, jóvenes, creo que ya estamos en la hora. Sí, creo que ya estamos en la hora, entonces nos vamos a quedar por allí y nos estaremos viendo la siguiente clase. Todavía nos falta algo de materiales, pero tal vez la siguiente clase ya comencemos a hacer pininos en programación. Ya, listo, jóvenes, entonces espero que todos hayan puesto su asistencia en el formulario CNC, que hayan dejado su asistencia por aquí y nos estaremos viendo en la siguiente clase. De mi parte, pues muchas gracias, que tengan buen fin de semana y que disfruten el Día del Padre con su familia, ¿no? Gracias, jóvenes. Si ustedes gustan, ya pueden irse desconectando. Yo voy a copiar la asistencia de ustedes. Ya la Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ya, ya copié la asistencia, entonces procedo a desconectarme, jóvenes. Nuevamente, que pasen un feliz fin de semana.